Me llamo Ricardo Solís. Tengo 45 años, aunque la verdad es que siento como si tuviera el doble, o quizá como si la vida que conocía hubiese terminado hace 20, y estos últimos 10 hubieran sido un purgatorio particular, una tortura lenta en un mausoleo de concreto. Desde que el sol de la frontera me quemó la cara por última vez, antes de que las esposas de metal frío me apretaran las muñecas, hasta dejar marcas permanentes, esta celda de máxima seguridad en una prisión federal de Estados Unidos ha sido mi universo. 3 metros por 2 de concreto gris, implacable y sin vida. Una litera metálica con un colchón tan delgado que puedo sentir el frío del acero a través de él. Un lavabo oxidado que gotea con un ritmo monótono que me vuelve loco por las noches. Aquí, el tiempo no pasa, no fluye como un río, sino que se arrastra, pesado, implacable, como la sombra de mis pecados y el recuerdo de cada decisión equivocada. Cumplo una condena de 30 años por asociación delictuosa y lavado de dinero. 30 años por ser la pieza de engranaje invisible. El cerebro detrás de la logística que mantuvo en marcha el horripilante imperio de los Zetas. Una maquinaria de muerte y corrupción que parecía imparable. No fui el que apretaba el gatillo. No el que torturaba con saña o descuartizaba cuerpos para enviar mensajes de terror a los rivales o a los que osaban interponerse en el camino. Mi rol era más sutil, más insidioso, más estratégico y, si se quiere, más perverso. Yo construía los puentes, los invisibles y los de concreto. Trazaba las rutas que la muerte seguiría. Solidificaba los cimientos para que toda esa barbarie funcionara sin fisuras, sin ruido, con la precisión de un reloj suizo. Yo era el ingeniero, y mi ingeniería, mi mente brillante, mi capacidad para resolver problemas complejos, se puso al servicio de la destrucción, de la avaricia, de la podredumbre. Hoy, desde este nicho de concreto donde el aire huele a desinfectante industrial, a sudor rancio, a orina y a la desesperación más abyecta, he decidido romper el silencio. No busco el perdón, una palabra vacía, sin significado para hombres como yo, ni la absolución, que solo les otorgan los sacerdotes a aquellos que aún creen en un Dios misericordioso y en la posibilidad de redención. Lo hago para contar la verdad. La cruda, nauseabunda, horripilante verdad sobre lo que realmente sucedía dentro de esa organización, la más sanguinaria que ha pisado México en su historia reciente. La verdad que me carcome desde adentro y que ya no puedo contener. Ustedes, el público, la prensa, los agentes federales, todos creen saber de los Zetas, de sus jefes más mediáticos, de su despiadada estructura militar y de su violencia desmedida. Pero lo que saben es una mentira conveniente, una narrativa simplificada para consumo masivo, una cortina de humo que les permite dormir tranquilos por las noches. Miguel Treviño Morales, el temido Z-40, el famoso último de los Zetas, el que llenaba portadas con su rostro pétreo y su mirada asesina, nunca fue el verdadero jefe, el titiritero mayor. Era una cara visible, un capataz sanguinario, sí, una marioneta brutal que daba la cara en la plaza, que ladraba órdenes y disfrutaba del terror que infundía. Pero la verdadera cabeza, el cerebro que movía los hilos, el poder real, no usaba uniforme militar ni andaba en camionetas blindadas por caminos de tierra polvorientos. Ese poder se ocultaba en las sombras, en las alturas de los rascacielos de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, incluso de Miami. Y la revelación más grande, la que nadie se atreve a decir en voz alta, porque implicaría una grieta demasiado profunda en la estructura de nuestro país y en la confianza de la gente, es esta: los túneles.
Esos túneles que la DEA y el ejército mexicano se esfuerzan en encontrar con tecnología de punta, que tanto asombro causan cuando los descubren y los presentan como una maravilla de ingeniería subterránea cavada por ingeniosos narcotraficantes. Eso es una farsa, una mentira que les resulta cómoda, una historia que ayuda a justificar presupuestos y a alimentar la narrativa del enemigo visible. Los túneles, los verdaderos túneles que conectan países, que mueven el dinero de la muerte, la droga y el contrabando, no se cavan, se compran. Se compran drenajes hechos, sistemas de alcantarillado viejos, olvidados, cañerías abandonadas bajo las ciudades, infraestructuras subterráneas que nadie recuerda que existen o que, si existen, son tan antiguas que los planos originales se han perdido en los archivos polvorientos de la burocracia. Esa es la verdad que nadie quiere oír, porque la implicación es demasiado profunda, demasiado oscura, demasiado corrosiva. Implica la complicidad de políticos, de empresarios, de urbanistas, de una parte significativa del tejido social. Es la verdad que me arrastró a este infierno, y la verdad que me condena cada día que respiro este aire enrarecido y aséptico de mi celda. Ustedes, al otro lado de estas paredes invisibles, se preguntan probablemente, ¿cómo un ingeniero civil, egresado con honores de la prestigiosa Universidad de Monterrey, con un futuro que se perfilaba tan brillante como el sol sobre el icónico Cerro de la Silla, destinado a construir puentes y rascacielos en alguna constructora de renombre, terminó aquí, encerrado entre 4 paredes de concreto, desvelando los secretos más oscuros del narcotráfico? Créanme, la respuesta no es una historia glamurosa de ambición desmedida, de un deseo febril de poder o de una fascinación con el lado oscuro de la vida que me arrastrara hacia ella como una polilla a la llama. No, fue el miedo. Fue la desesperación más abyecta, la que te nubla el juicio y te hace cruzar límites que jamás imaginaste. Mi padre, don Antonio Solís, era un hombre honesto y sencillo, un trabajador ejemplar que dedicó toda su vida a la Comisión Federal de Electricidad. Sus manos, nudosas y curtidas por el sol implacable y el esfuerzo constante, construyeron postes y llevaron luz a comunidades enteras, iluminando la vida de personas que antes vivían en la oscuridad. Él era mi ancla, mi héroe silencioso, el pilar moral de mi existencia. Hasta que un día, la vida nos golpeó con la fuerza de un rayo, destrozando la tranquilidad de nuestro hogar. Un cáncer agresivo, de esos que te devoran no en años, sino en meses, apareció en su cuerpo, extendiéndose como una plaga silenciosa y mortal. Un diagnóstico devastador que convirtió mi mundo en ruinas, que se llevó la esperanza de un futuro tranquilo. Los ahorros de toda una vida de mi padre, modestos pero dignos, se fueron como agua entre los dedos, evaporados en consultas con especialistas renombrados que ofrecían apenas paliativos, estudios carísimos que solo confirmaban lo inevitable, y medicamentos costosísimos que prolongaban la agonía más que la vida. Las deudas se acumulaban con una velocidad aterradora, una montaña que crecía día a día, amenazando con aplastarnos a todos. Yo era el hijo mayor, el primogénito, el que se suponía que ya debía tener una posición sólida, un futuro labrado. Pero la realidad de un recién egresado en un México con pocas oportunidades, donde los contactos valían más que los méritos, era muy distinta a la de los sueños universitarios de progreso y éxito. Mis compañeros más afortunados tenían contactos, padrinos en el gobierno o en grandes empresas. Yo
solo mi talento y un título universitario que no abría todas las puertas. Empecé a buscar trabajo por todos lados, en lo mío, en lo que no era mío, en lo que fuera. Mandé currículums a cada puerta que se abría. Toqué cada timbre. Humillé mi orgullo en cada entrevista en la que me sentía juzgado más por mi apellido que por mis capacidades. Pero nada de lo que conseguía o de lo que me ofrecían alcanzaba para cubrir los tratamientos experimentales, para las medicinas que valían una fortuna y que prometían apenas una oportunidad, para las operaciones que prometían, tal vez, unos meses más de vida, unas cuantas semanas más a mi lado. Vi a mi padre, fuerte como un roble, desvanecerse en la cama del hospital, su piel amarillenta como la de un pergamino viejo, sus ojos apagados por el dolor y el miedo a lo desconocido, a la muerte que se acercaba. El tiempo se nos acababa, y yo, el brillante ingeniero, me sentía inútil, incapaz de salvar a mi propio padre. Un día, cuando ya estaba al borde del abismo, sin un solo centavo más y con el corazón destrozado por la desesperanza, un viejo amigo de la preparatoria me contactó. Se llamaba Ramiro, un tipo que siempre anduvo en malos pasos, que desde adolescente se movía en las orillas de la legalidad, traficando con pequeñas mercancías o favores, pero que a mí, por alguna extraña razón, siempre me había tratado bien, con una especie de respeto distante. Me encontró por casualidad, o eso dijo, y me llamó. Me dijo que sabía de un jale bien pagado, muy bien pagado, recalcó, con ese tono de voz que indicaba que había algo más, algo turbio detrás de la oferta. Que no preguntara mucho, que solo requería mis conocimientos de infraestructura, de mecánica de suelos, de diseño, de todo aquello para lo que me había preparado durante años. La oferta era obscenamente generosa, tan alta que me pareció irreal, un espejismo en medio del desierto de mi desesperación. Era la única manera de salvarlo, de darle a mi padre una última oportunidad, un aliento más, un poco más de tiempo. Mi padre agonizaba en el hospital, y esa voz, la voz de Ramiro, sonó como la de un ángel caído ofreciéndome un pacto con el diablo, una salida a mi angustia. Cerré los ojos, tragué mi dignidad hasta sentir el sabor amargo de la bilis en la garganta, y crucé esa línea invisible que separa lo lícito de lo ilícito, el bien del mal. Fue la decisión más estúpida, la más cobarde y la más condenatoria de mi vida. Una decisión que marcaría cada día de mi existencia futura. Pero en ese momento, con la imagen de mi padre sufriendo grabada a fuego en mi mente, me pareció la única opción viable, la única luz en la oscuridad. Entré al infierno con los ojos abiertos, creyendo, con una ingenuidad que hoy me revuelve el estómago hasta el vómito, que podría salir una vez que pagara la deuda de la vida de mi padre. Ingenuo. Pendejo. Mi bautismo de fuego, como ellos lo llamaban, no fue disparar un arma. No fue participar en un levantón, no fue torturar a nadie ni ver la sangre ajena derramarse directamente por mis manos. Mi primera prueba de lealtad, mi primera mancha de sangre, fue mucho más sutil, mucho más perversa, y por eso, mucho más aterradora, porque implicaba la deshumanización del intelecto. Me llevaron a una bodega vieja en las afueras de Reynosa, un lugar que olía a olvido y a violencia. El aire estaba espeso, cargado con un olor a humedad que se mezclaba con el óxido del metal corroído y algo más. Algo metálico y dulce que reconocería años después como el aroma persistente de la sangre seca. Un olor que se adhiere a la memoria. Las paredes estaban sucias, las luces tenues colgaban de cables pelados, proyectando sombras danzantes
que distorsionaban la realidad, haciendo que cada esquina pareciera esconder un monstruo. El silencio solo era roto por el chirrido de algún roedor y el distante ladrido de un perro callejero. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda, el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, como un pájaro enjaulado. Allí estaba el comandante, un tipo de unos 30 años, corpulento, con el cuello ancho y los músculos tensos, su mirada fría como el filo de una navaja recién afilada, y un tatuaje de un demonio cornudo que le subía por el cuello hasta la mandíbula, como una segunda piel. Su presencia llenaba el espacio, una aura de autoridad brutal y violencia contenida que me heló la sangre, haciéndome sentir pequeño e insignificante. A su lado, un par de sicarios armados con cuernos de chivo nos observaban con aburrimiento, sus rostros impasibles. El comandante me entregó unos planos, sucios y arrugados, de una gasolinera. Los tiró sobre una mesa metálica roñosa, haciendo un ruido seco que resonó en el silencio. «El jefe quiere que esta madre vuele», me dijo sin rodeos, con una voz rasposa, cargada de nicotina y autoridad, que no admitía objeciones ni preguntas. «Y no queremos dejar rastros, ingeniero. Quiero que me digas dónde y cómo, sin que parezca que fue intencional. Un accidente, una fuga de gas, una falla estructural. Algo que nadie cuestione. ¿Entendiste?» Su mirada se clavó en la mía, buscando una señal de debilidad o incomprensión. Asentí, tratando de controlar el temblor en mis manos. Mi mente de ingeniero, adiestrada durante años para resolver problemas complejos y encontrar la solución más eficiente, se puso a trabajar de inmediato, como si estuviera frente a un examen de resistencia de materiales o de diseño estructural. Mis ojos escanearon los planos, buscando puntos débiles, fallas en el diseño de los tanques subterráneos de combustible, en las tuberías que los conectaban, en los sistemas de ventilación y drenaje. Era retorcido, sí, lo sabía, pero mi cerebro estaba programado para encontrar soluciones, no para juzgar la moralidad de la solución. Le expliqué las opciones con la frialdad de un manual técnico. Mi voz sorprendentemente firme a pesar del terror que sentía. Podemos inducir una sobrepresión controlada en los tanques subterráneos de combustible, simulando una falla de válvula o un error humano en el llenado. Eso los haría explotar con un retardo que daría tiempo a los perpetradores de alejarse, dejando la ilusión de una explosión accidental. Otra opción sería el sabotaje en las válvulas de alivio de los sistemas de almacenamiento de gas LP, acumulando gases inflamables hasta el punto crítico. O la más sofisticada, la introducción, a través del sistema de drenaje cercano que conectaba con el subsuelo de la gasolinera, de un elemento catalizador altamente volátil que, con una chispa o un pequeño cortocircuito, haría el trabajo de forma devastadora y sin un detonante evidente. Le di hasta el más mínimo detalle. El tiempo que tardaría cada método, los materiales que se necesitarían, las precauciones para no dejar pruebas forenses. El comandante me miró con una sonrisa torcida, una mueca que apenas le tocó los labios. Sus ojos fríos me taladraron. «Así me gusta, ingeniero. Pensando fuera de la caja, ves los problemas y encuentras la solución más eficiente». Su aprobación fue como un escalofrío que me recorrió la espalda, un sello invisible en mi sentencia. «Prepara un plan para la tercera opción. El jefe quiere algo discreto, que no levante sospechas». Días después, la noticia apareció en todos los periódicos locales. Un breve, pero impactante titular. «Explosión en gasolinera de Reynosa deja 5 muertos». El artículo mencionaba una aparente fuga de gas
y un cortocircuito inesperado, lo que mis conocimientos me decían que era una conclusión demasiado rápida, demasiado conveniente. 5 personas, incluyendo al dueño, un chapulín que le debía un favor a la maña, habían muerto. Mi padre recibió el dinero para su tratamiento. Murió 2 meses después, a pesar de todo. La enfermedad ya había ganado la batalla. Su cuerpo ya no pudo más. Pero yo ya estaba dentro, con las manos manchadas de una culpa que jamás se iría. Con el olor a humedad y a sangre seca grabado en mis fosas nasales y en mi conciencia. Ya no había vuelta atrás. Ese fue el comienzo de mi ascenso, o mejor dicho, de mi descenso a los infiernos. El primer escalón de mi verdadero ascenso dentro de la organización, y a la vez, mi primera dosis de la cruda realidad de quiénes eran los verdaderos amos de este juego. Ocurrió unos meses después de la explosión de la gasolinera. Ya estaba metido hasta el cuello, diseñando rutas de escape para cargamentos sensibles, fortificando casas de seguridad con cámaras ocultas, sensores de movimiento y puertas blindadas de acero balístico, y optimizando la logística para el transporte de mercancía, cargamentos de droga, armamento y, a veces, incluso personas traficadas, a través de la compleja red de caminos y puntos ciegos que yo mismo había trazado. Me sentía como un arquitecto del crimen, un cartógrafo de la muerte, un peón útil y valioso en un juego de ajedrez macabro. Estaba en una junta, pero no en una bodega sucia y mal iluminada con el hedor a sangre. Esta vez, la cita era en una oficina de lujo en el corazón de la Ciudad de México, de esas con ventanales inmensos que daban a la majestuosa Avenida Reforma, donde los coches parecían juguetes diminutos en el tráfico y el ruido incesante de la ciudad se difuminaba en un eco lejano, casi inaudible. Las paredes eran de cristal templado y madera pulida de ébano, el mobiliario de diseño italiano, las sillas de piel tan suaves que invitaban a la distensión. Una paradoja cruel en aquel ambiente cargado de tensión silenciosa y expectativas. Pensé que vería a Z40, o al menos a uno de los peces gordos de la organización, de esos capos con cadenas de oro macizo, camisas llamativas y un séquito de sicarios armados hasta los dientes. Pero no. En la sala había hombres de traje impecable, cortes caros y sobrios, corbatas de seda de marcas exclusivas, relojes de oro que brillaban discretamente en sus muñecas. Algunos tenían el aire de políticos influyentes, de esos que aparecen en la televisión con sonrisas ensayadas y discursos vacíos. Otros, el aspecto de empresarios prominentes, con carpetas de piel repletas de gráficos, balances financieros y contratos que parecían legítimos. Hablaban con un lenguaje técnico, de mercados, de inversiones, de optimización de recursos, de retorno de inversión, como si el tema en cuestión no fuera la muerte, el tráfico de drogas y la violencia desmedida, sino la apertura de una nueva fábrica o la fusión de corporaciones. Y entre ellos, uno en particular se destacaba. Un hombre de unos 50 años, canoso, con las sienes plateadas, de modales exquisitos y una presencia que lo dominaba todo sin necesidad de levantar la voz. Su mirada, sin embargo, era tan penetrante como la de un depredador. Lo llamaban el arquitecto. No era su alias de guerra. Me di cuenta con un escalofrío que me recorrió la espalda. Era su título real, su profesión, su verdadera identidad en el mundo legal. Tenía una forma de hablar sobre la economía global, sobre la geopolítica de la región, sobre la visión de negocio del cartel que me heló la sangre. Describía a los Zetas no como una organización criminal violenta, sino como una empresa más en su portafolio de inversiones, una rama de alto riesgo y alta rentabilidad,
pero siempre rentable. Daba órdenes a tipos que yo creía eran intocables. Hombres que inspiraban terror con solo una mirada o un gesto. Se refería a los comandantes y a los sicarios como personal operativo o activos de campo, como si hablaran de empleados de una maquiladora o de mineros. Sus palabras eran frías, lógicas, desprovistas de cualquier rastro de emoción o moralidad, como si estuviera analizando un problema matemático. Y en esa reunión, escuché por primera vez la frase que se convertiría en mi condena, la llave que abriría el verdadero secreto del poder de la maña y que resonaría en mi cabeza por el resto de mi vida. Los túneles no se cavan, se compran. El arquitecto explicó con una frialdad y una precisión quirúrgica dignas del más brillante ingeniero, cómo los verdaderos flujos de dinero no estaban únicamente en la cocaína que cruzaba la frontera, sino en la infraestructura que permitía cruzarla sin riesgos, sin ruido, sin ser detectados. Habló de identificar sistemas de drenaje obsoletos, olvidados por el ayuntamiento, bajo terrenos baldíos o propiedades discretas en zonas estratégicas. De la necesidad de comprar esas propiedades a través de prestanombres, de cooptar a funcionarios de bajo nivel en las juntas de agua y saneamiento con sobornos jugosos y amenazas veladas, de actualizar los planos municipales de forma fraudulenta para que esos viejos conductos de agua pluvial se convirtieran en ductos de mantenimiento, invisibles a los ojos de la autoridad federal y del público en general. La clave era la invisibilidad, la integración en el tejido urbano existente. Mi mente procesó la información no como un criminal, sino como un ingeniero, desmenuzando cada parte del plan, analizando su viabilidad. Era brillante, era perverso, era la estrategia definitiva para la invisibilidad, la máxima expresión de la corrupción institucionalizada, y era la verdad más profunda y perturbadora sobre la maña que yo jamás había escuchado. Los monstruos con uniforme, los que cortaban cabezas y disparaban cuernos de chivo, eran solo el ruido, el distractor, los actores de una obra de teatro sangrienta. Los verdaderos demonios vestían de Armani. Operaban desde oficinas corporativas en la más absoluta discreción, moviendo fichas en un tablero de ajedrez que ni siquiera sabían que existía. Yo era una de esas fichas, un peón útil en su maquiavélica estrategia. Mi ascenso dentro de la estructura de los Zetas fue rápido, meteórico. No fue por mi brutalidad, de la que carecía y que siempre evité con todas mis fuerzas, sino por mi discreción, mi capacidad analítica y, sobre todo, por mi habilidad para resolver problemas complejos sin dejar rastro, sin generar escándalos, sin llamar la atención innecesaria de las autoridades o de los medios. Mi apodo, el ingeniero, no era un título que me impusieran por fuerza, sino un reconocimiento tácito a mi verdadera labor, a mi valor real dentro de una organización que, a pesar de su violencia visceral y sin sentido, empezaba a entender el poder de la mente sobre el músculo, de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Me convertí en el hombre de confianza para todo lo que tuviera que ver con infraestructura crítica, logística compleja y, especialmente, la optimización de rutas que parecían imposibles de transitar. Recuerdo un jale particularmente tenso que me dio un peso significativo dentro del esquema. El ejército había desmantelado una de nuestras principales rutas de trasiego en Tamaulipas, una carretera clave que usábamos para mover la mercancía hacia la frontera. Era una arteria vital y su pérdida provocó un pánico generalizado. El comandante, el mismo tipo que me inició en este infierno, estaba furioso, pidiendo cabezas, amenazando con represalias ejemplares contra el que se había vendido
o había fallado. La tensión era palpable. El miedo flotaba en el aire como una niebla espesa y fría, cargada de pólvora. Mientras todos los demás gritaban y exigían venganza o la cabeza de un chivo expiatorio, yo me senté en silencio en una de las casas de seguridad, rodeado de mapas topográficos gigantes, imágenes satelitales en pantallas LCD, datos de tránsito vehicular histórico y patrones climáticos recientes. Durante horas, mi mente devoró la información, buscando una fisura en el sistema, una solución invisible. Finalmente, la encontré. Una intrincada red de caminos vecinales y brechas olvidadas que cruzaban rancherías y ejidos, usadas por los locales solo para mover el ganado o llegar a sus parcelas más remotas. Caminos que apenas figuraban en los mapas oficiales del gobierno y que la mayoría de los militares ignoraban. Caminos que no aparecían en los mapas modernos del gobierno, solo en registros muy antiguos o en la memoria colectiva de los campesinos de la zona. Podemos crear una caravana fantasma, les dije. Mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Necesitaremos vehículos modificados para parecer camiones de carga de productos agrícolas, con compartimentos secretos y suspensiones reforzadas para soportar el peso de la mercancía y las vicisitudes del terreno. Se moverán en horarios no convencionales, al amparo de la noche o en las primeras horas de la madrugada, cuando la presencia militar es menor y la gente duerme. Y, lo más importante, tendremos una red de campanas, gente local bien pagada y, si es necesario, amenazada, que avisarán de cualquier retén o movimiento sospechoso del ejército con horas de antelación, usando radios de banda civil modificadas y claves de comunicación encriptadas. La idea era arriesgada, casi descabellada, pero la única viable para mantener el flujo. Funcionó a la perfección. Durante meses, el ejército buscó en las carreteras principales, mientras nosotros usábamos los caminos de tierra y grava, moviendo toneladas de droga, armamento, dinero en efectivo e incluso personas que traficábamos hacia el norte, todo bajo sus narices. La caravana fantasma se convirtió en una leyenda interna, una muestra de mi capacidad, y me dio el respeto de los capos más influyentes. Otro jale, que me dio mucho crédito y solidificó mi posición, fue la construcción de un complejo subterráneo en el desierto de Sonora. No era para túneles transfronterizos, sino para un laboratorio de metanfetaminas de gran escala, con una capacidad de producción industrial y un búnker de resguardo para los patrones en caso de una embestida masiva del gobierno o de un ataque de un cártel rival. La zona era un desafío de ingeniería, sísmicamente activa, con suelos arenosos extremadamente inestables y una tabla de agua subterránea impredecible. Los demás ingenieros que habían contratado antes que yo, probablemente con menos escrúpulos, pero también menos conocimientos y experiencia real, habían fracasado estrepitosamente. Algunos fueron ejecutados por incompetencia, sus cuerpos abandonados para que el desierto los reclamara. Una advertencia brutal. El temor a ese destino me impulsó aún más. Yo pasé semanas estudiando los estratos geológicos, haciendo perforaciones de prueba clandestinas con equipos prestados o robados, utilizando georradares de última generación robados de una empresa minera y sondas de ultrasonido. Recuerdo noches enteras, bajo el implacable sol del desierto, que se convertía en una luna fría y amenazante, analizando datos, cálculos, probabilidades, dibujando bocetos en libretas gastadas. Dormía apenas unas horas, comiendo latas de atún y bebiendo agua caliente,
con el miedo constante de ser descubierto por las autoridades o por alguna patrulla del cártel que no conociera mi misión. Diseñé un sistema de pilotes profundos, anclados en roca madre a decenas de metros bajo la superficie, para darle estabilidad a la estructura, contrarrestando la inestabilidad del terreno arenoso. El búnker no solo se construyó, sino que se convirtió en una leyenda dentro de la organización por su seguridad, su capacidad de resguardar a decenas de personas con total autonomía durante semanas, y su habilidad para desaparecer en el paisaje árido y monótono. Sus entradas estaban camufladas con trampas ingeniosas que imitaban rocas o montículos de arena. Sus sistemas de ventilación se abrían y cerraban con mecanismos hidráulicos ocultos, mezclando el aire del interior con las corrientes naturales del desierto para no dejar rastros térmicos. Esos trabajos, donde mi mente era la principal arma, mi herramienta más valiosa, me llevaron a las mesas donde se tomaban las verdaderas decisiones, donde el poder no se manifestaba con gritos o amenazas, sino con susurros, con miradas de complicidad. Me hicieron ver que el verdadero poder no estaba en la violencia bruta, en la sangre derramada, sino en la inteligencia, en la planificación meticulosa, en la capacidad de adaptar el terreno y la realidad a nuestras necesidades. Y me llevaron directamente al corazón del negocio de los túneles comprados, que era la joya de la corona del arquitecto, su obra maestra de la corrupción y la ingeniería del mal. La culminación de mi trabajo y el punto de no retorno absoluto en mi comprensión de la verdadera magnitud y depravación de lo que hacíamos, llegó con el Proyecto Cenote. Así lo llamaba el arquitecto, con un macabro sentido del humor, en referencia a las cuevas subterráneas que los mayas consideraban sagradas, lugares de vida y de sacrificio. Se trataba de una empresa tan audaz en su perversidad que me hizo cuestionar si había un fondo real para la oscuridad humana, si el mal tenía límites. La idea era conectar un sistema de drenaje de una ciudad fronteriza mexicana con su contraparte en Estados Unidos, no cavando un túnel nuevo y llamativo, sino usando un tramo ya existente, pero olvidado por las autoridades de ambos lados. ¿Qué pasaba por debajo del río que dividía ambas naciones? Un punto ciego perfecto. No había que mover tierra de forma ostentosa, solo habilitar lo que ya estaba. El engaño perfecto era la propia invisibilidad. La ciudad en cuestión, del lado mexicano, era un caos urbano de crecimiento desordenado, con décadas de infraestructura vieja, remendada y un sistema de alcantarillado y drenaje que era un verdadero laberinto subterráneo. Tuberías antiguas, algunas de principios del siglo XX, cruzaban el subsuelo en un entramado caótico, muchas de las cuales ni siquiera aparecían en los planos modernos del ayuntamiento, engullidas por el tiempo y la burocracia, olvidadas como fantasmas de concreto. Mi tarea era identificar esos fantasmas subterráneos, esos conductos olvidados que la Tierra había reclamado. Pasé meses trabajando, no con pico y pala, sino con tecnología de punta. Drones equipados con cámaras térmicas de alta resolución que podían detectar anomalías subterráneas, radares de penetración terrestre, GPR, que podíamos calibrar para distintos tipos de suelo y profundidad, y, lo más increíble, planos históricos de la ciudad de principios del siglo XX, comprados a un historiador corrupto que traficaba con el pasado y los secretos de la urbe por una suma obscena. Este historiador, un tipo gris y aparentemente inofensivo llamado Dr. Vargas, me entregó los planos originales encuadernados en piel, con olor a humedad y a siglos de polvo, a cambio de una maleta llena de dólares. Recuerdo que sus manos temblaban al recibir el dinero.
Sus ojos revelaban una mezcla de avaricia y miedo. Ni una palabra de esto, ingeniero. Me susurró con voz quebrada. Mi vida depende de ello. Yo solo asentí. Mi propia vida ya era una moneda de cambio. La búsqueda fue exhaustiva, un verdadero rompecabezas de ingeniería inversa. Pero al final, la recompensa apareció. Encontré un segmento de una cañería pluvial enorme, de más de 2 metros de diámetro, construida en los años 40 como parte de un plan de desarrollo que nunca se concretó del todo. Había sido diseñada para desviar el agua de lluvias torrenciales lejos del centro urbano, pero con el tiempo, la urbanización había cambiado los flujos de agua y el conducto había sido abandonado, rellenándose parcialmente con sedimentos, escombros y basura. Lo más increíble de todo, lo que lo convertía en la pieza clave del proyecto Cenote, era que este túnel pasaba directamente por debajo del cauce seco de un río estacional, hasta conectar con un sistema de drenaje similar del lado estadounidense, que terminaba en una zona industrial abandonada, llena de bodegas viejas y maleza. Un lugar perfecto para la discreción. El plan era audaz, de una complejidad maquiavélica que me llenaba de una perversa admiración. Primero, se compraron las propiedades de ambos lados de la frontera, disimuladas como inversiones inmobiliarias, para supuestos desarrollos comerciales. Una fábrica de cartón abandonada y casi en ruinas en el lado estadounidense, y un viejo almacén en el lado mexicano, que había sido propiedad de una empresa de transportes quebrada. Nadie sospecharía nada. Luego, se contrató a la Junta de Agua Local en México para una supuesta rehabilitación y limpieza de los sistemas de drenaje antiguos de la zona. Una obra fantasma que justificaba el movimiento de maquinaria pesada, camiones con logotipos falsos y personal en chalecos de seguridad. Todo a la vista de las autoridades. El presupuesto para esta obra pública fue, por supuesto, una fracción de lo que realmente se gastó, la diferencia engrosando los bolsillos de los funcionarios corruptos. Con esa cobertura perfecta, mis equipos de ingenieros, en realidad, una mezcla de trabajadores desesperados con la promesa de un sueldo que cambiaría sus vidas, y sicarios con casco y chalecos de seguridad, dispuestos a todo y con la mirada perdida de quien ha visto demasiado. Entraron en acción. No excavaron, no hicieron ruido de perforaciones. Limpiaron kilómetros de tubería. Desasolvaron los sedimentos acumulados durante décadas. Removieron toneladas de escombros y basura. Era como desenterrar un dinosaurio de concreto, pieza a pieza, con una paciencia inhumana. Reforzaron las paredes con concreto y fibra de vidrio donde era necesario. Repararon fisuras milimétricas. Instalaron sistemas de iluminación LED de bajo consumo y ventilación discretos pero potentes, camuflados con rejillas que parecían parte del drenaje original. Del lado americano, la operación fue más delicada, requiriendo más dinero y más presión. Se sobornó a un inspector municipal clave, un hombre con una familia numerosa y deudas de juego, para que certificara la clausura definitiva de un viejo sistema de drenaje industrial que convergía con el nuestro, argumentando fugas irreparables y riesgos medioambientales inminentes. El inspector, de nombre Frank Miller, un hombre corpulento y con el rostro surcado por el estrés, se opuso al principio, temiendo perder su puesto. Recuerdo su voz temblorosa en una llamada telefónica interceptada. Mi conciencia no me deja, esto es ilegal. El arquitecto se limitó a responder. La conciencia es un lujo, Frank. Y tus hijos merecen más que ese lujo, ¿no crees?
Tienes una semana para firmar. Si no, las fugas serán el menor de tus problemas. Frank firmó. Una vez sellado para la ciudad, nosotros lo conectamos al nuestro con un sistema de compuertas hidráulicas y bombas silenciosas. Un túnel de acero y concreto, oculto a plena vista, listo para transportar toneladas de droga, personas y dinero. Supervisé cada detalle, cada soldadura, cada cálculo de resistencia, desde el sistema de ventilación para los trabajadores, crucial en un espacio confinado, donde los gases podían acumularse, hasta el diseño de las compuertas herméticas que evitarían inundaciones en caso de lluvias torrenciales. Era mi obra maestra, mi gran logro como ingeniero, y también mi mayor pecado, grabado en mi alma con una tinta invisible e imborrable. Recuerdo estar dentro de ese túnel, la primera vez que lo recorrí de punta a punta, con la única compañía de un par de mis hombres y el eco de mis propios pensamientos. El eco de mis pasos resonaba en la oscuridad. Las luces portátiles que llevábamos revelaban un camino de concreto liso, casi reluciente, pulido por el paso de los años y por nuestras recientes mejoras. Pensé, esto es lo más eficiente, lo más seguro y lo más invisible que se ha hecho jamás. No se detectan túneles si no se están cavando. Se estaba usando lo que ya existía, lo que las ciudades habían olvidado. Fue una obra de ingeniería inversa al servicio de la destrucción masiva. Y en ese momento, con el frío del concreto en mis manos y el olor a humedad mezclado con la pintura fresca de los refuerzos, supe que no había forma de salir de esto. Ya era parte de la misma piedra, del mismo lodo, del mismo sistema. Estaba atrapado sin remedio, un arquitecto de mi propio infierno. El verdadero punto de no retorno no fue una orden para ejecutar a alguien, ni una traición por parte de los de arriba que me expusiera a las autoridades, ni siquiera una amenaza directa contra mi persona, pues ya había asumido que mi vida tenía fecha de caducidad en este mundo. Fue una llamada telefónica. Estaba en Guadalajara, supervisando la construcción de un nuevo sistema de casas de seguridad. Verdaderos laberintos de concreto y acero camuflados en residencias de lujo en zonas residenciales. Cuando recibí la llamada de mi hermana menor, Laura. Su voz temblaba al otro lado de la línea, apenas audible entre sollozos, un hilo frágil de terror. Había sido secuestrada. No por una banda rival, no por la policía, no por un delincuente común, por nuestra propia gente, por los Zetas, la organización para la que yo construía puentes de sangre y de dinero. Necesitan a tu hermana, ingeniero, me dijo un interlocutor anónimo, con la voz distorsionada por un aparato electrónico, fría y mecánica, como la de un robot, desprovista de cualquier emoción. Tenemos una bronca con los del Golfo, una disputa por un paso clave en la frontera, una plaza que necesitamos recuperar. Y quieren una moneda de cambio, un seguro. Tu hermana es una pieza valiosa para presionar a un fulano que tú conoces bien, un político corrupto con el que hiciste negocios para el proyecto Cenote, el mismo que nos ayudó con los permisos y los terrenos del lado mexicano. Necesitamos que ese tipo ceda y nos dé acceso a unos terrenos clave en la frontera que están bajo su jurisdicción. Y si no cede en 24 horas, pues tu hermana pagará el pato. La voz robótica colgó sin más explicaciones, dejando un zumbido de vacío en mi oído. Mi sangre se heló en las venas. Un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, paralizándome. La impotencia me golpeó con la fuerza de un mazazo. Una rabia ciega me invadió. ¿Laura? ¿Mi pequeña Laura, inocente de todo esto? Me había engañado a mí mismo durante años.
con una patética autojustificación, creyendo que mientras hiciera mi trabajo, mientras no me metiera en la violencia directa, mi familia estaría a salvo, fuera de este mundo de sombras y muerte, en una burbuja protectora que yo, con mi talento, les había construido. Me había creído inmune, especial, una mente superior que podía navegar las aguas turbias sin mancharse del todo. Pero me equivocaba. Los Zetas no tenían límites, no conocían lealtad que no fuera el dinero y el poder. Yo era un activo valioso, pero también lo era mi familia, una extensión de mi influencia, de mi capacidad de presión. Me usaron. Y ahora iban a usar a mi hermana, mi pequeña Laura, el último resquicio de inocencia en mi vida, el único lazo que me quedaba con la humanidad que había abandonado. Yo, que había diseñado túneles para mover toneladas de drogas sin ser detectadas, que había planeado estrategias para volar gasolineras sin dejar rastro de un acto criminal, que había construido búnkeres inexpugnables capaces de resistir ataques aéreos. Me sentí el hombre más inútil e impotente del mundo. Mis manos, expertas en planos y cálculos, ahora temblaban incontrolablemente. Mi hermana, inocente, un alma buena y dulce, iba a ser sacrificada en el altar de este maldito negocio, de mi maldito negocio. La orden era clara: presionar al político para que diera acceso a esos terrenos clave en la frontera. Si se negaba, Laura aparecería en una zanja, su vida extinguida por la avaricia de hombres que yo mismo servía. Intenté negociar. Hice una llamada al número del que me habían contactado. Supliqué, ofrecí todo lo que había ganado. Mi propia vida si era necesario. ¿No puedo pagar un rescate? ¿No puedo darles información? ¿Qué quieren? Haré lo que sea. Me reí de mi propia estupidez y de mi patética ingenuidad. La voz robótica, inmutable, se rió de mí. Me dijeron que yo era un ingeniero, no un negociador, y que mi lugar era resolver problemas, no crearlos. Tu hermana es valiosa, ingeniero. Tú la hiciste valiosa. Ahora úsala. En ese momento, la lealtad se rompió para siempre, hecha añicos como cristal bajo una bota militar, bajo el peso de la traición más profunda. Mi alma se rompió. No podía permitir que mi hermana pagara el precio de mis decisiones cobardes, de mi egoísmo disfrazado de necesidad. Decidí que, si me iba a hundir, si me iban a arrastrar al abismo, me llevaría a todos conmigo, arrastrándolos al mismo infierno que ellos me habían tendido. Había recolectado pruebas, había guardado documentos, había grabado conversaciones, por una intuición paranoica, sin saber por qué. Solo por un instinto de supervivencia que me decía que este mundo era traicionero por naturaleza. Ahora lo sabía. Eran mi boleto de salida, o al menos mi forma de buscar justicia, la única manera de vengar a Laura, de darle un sentido a su sufrimiento, de que su vida no fuera un sacrificio inútil. Era la hora de irme de esa vida, y si podía, era la hora de que el arquitecto pagara por sus crímenes desde su torre de cristal, que cayera desde las alturas que tanto amaba. Mi intento de fuga fue tan meticuloso como cualquiera de mis planes de logística para los Zetas. Cada paso calculado, cada contingencia prevista. Pero la paranoia del narco siempre es un paso adelante. Siempre ve más allá de lo evidente. Siempre tiene ojos en todas partes. No intenté salir del país de forma burda. Sabía que me tenían vigilado, que cada movimiento mío era monitoreado por sus redes de informantes. Mi plan era desaparecer, cortar todos los lazos con mi vida anterior, cambiar mi identidad por completo, usar la red de contactos que había construido para mí mismo, no para ellos.
para crear una sombra que nadie pudiera seguir. Había preparado pasaportes falsos con identidades que había forjado durante meses. Cuentas bancarias en paraísos fiscales insospechados, rutas de escape preestablecidas y codificadas. Mi idea era volar a Europa, desde un aeropuerto pequeño en el centro del país, con una identidad completamente nueva. Y luego perderme en el anonimato de grandes ciudades como Madrid o Berlín, donde un rostro más en la multitud sería invisible. La mañana en que debía partir, mientras me dirigía al aeropuerto en un vehículo discreto, un coche rentado que cambiaría varias veces en el camino, mi celular recibió un mensaje. No era una llamada, que podría haber bloqueado. Era una foto. Laura. Estaba atada a una silla, amordazada, con los ojos llenos de terror, hinchados de llanto. Su cabello revuelto, su ropa arrugada. Un arma, una pistola plateada, le apuntaba directamente a la cabeza, sostenida por una mano enguantada que mostraba parte de un tatuaje. El mensaje que acompañaba la imagen era simple, sin mayúsculas, sin puntuación, directo al cerebro, al corazón, diseñado para quebrar mi voluntad. Si te subes a ese avión, tu hermana muere en 10 minutos. Tenemos ojos en todas partes, ingeniero. No intentes ser más listo que nosotros la vemos ahora mismo. Me detuve en seco. Chirriaron los neumáticos. La desesperación se apoderó de mí con la fuerza de un tsunami, ahogándome. Un sudor frío me recorrió la espalda, empapándome la camisa. Las manos me temblaban tan incontrolablemente que apenas pude sostener el volante. No podía arriesgarme. Era su vida contra mi libertad. Era la vida de la única persona inocente que me quedaba en el mundo, contra mi cobarde huida. No pude respirar. Di la vuelta al coche en un chirrido de neumáticos que resonó en la calle solitaria, y me dirigí al punto de encuentro que me indicaron en el siguiente mensaje. Un lugar abandonado a las afueras de la ciudad. Un viejo depósito de chatarra. Sabía lo que venía. Sabía que la muerte me esperaba. O algo peor. Me llevaron a una casa de seguridad, una de esas que yo mismo había ayudado a fortificar, con paredes insonorizadas y ventanas tapiadas, diseñada para que nadie escuchara los gritos. Me interrogaron. Me torturaron durante días. Días que se mezclaron en una interminable pesadilla de dolor, privación y humillación. Querían saber si había hablado con alguien, si había revelado información, si había traicionado. Me negué. Apreté los dientes hasta sentir el crujido del esmalte. Mordí mis propios labios hasta sentir el sabor de la sangre. Soporté los golpes, las descargas eléctricas y la humillación con una obstinación que no sabía que tenía. Sabía que si hablaba, si revelaba mi plan o la existencia de las pruebas que había recolectado, Laura moriría de todas formas, y mi sacrificio habría sido en vano. Estuve a punto de morir en esa casa, de que me picaran vivo o me disolvieran en ácido, como a tantos otros que habían osado desafiar al cartel. Pero, en un giro perverso del destino, fui vendido. Sí, vendido como una mercancía, un trofeo valioso. El arquitecto, al enterarse de mi intento de fuga y de las pruebas que decían que yo tenía, y quizás para quitarse de encima a un testigo peligroso que sabía demasiado sobre los túneles y los drenajes, decidió que mi utilidad era mayor como trofeo para las autoridades estadounidenses. Negociaron mi entrega a la DEA a cambio de información valiosa sobre un cártel rival, información que yo no les había dado, pero que ellos fabricaron y atribuyeron a mi cooperación, y la promesa, tácita pero poderosa, de no investigar ciertas conexiones políticas y empresariales que el arquitecto protegía con celo.
Yo era un peón, usado y desechado, no por mis enemigos, sino por mi propia familia, por aquellos a quienes había servido con mi intelecto y mi alma. Recuerdo el momento exacto. Estaba amarrado, vendado, magullado, en la parte trasera de una camioneta oscura, con el cuerpo adolorido y el alma vacía, quebrada. Sentí el motor detenerse. La puerta se abrió y la luz del sol de la frontera me cegó por un instante, a pesar de la venda. Escuché voces en inglés, firmes y autoritarias. Me quitaron la venda de los ojos. Allí estaban, agentes de la DEA, con sus chalecos antibalas y sus rostros duros rodeándome. Me arrastraron fuera del vehículo. Esposaron mis muñecas brutalmente y así, con el sol de la frontera quemándome la cara por última vez, como un hombre libre, fui entregado a la justicia estadounidense. Fui un peón, usado y desechado. Un instrumento más en sus juegos de poder. ¿Y Laura? Nunca más supe de ella. Esa incertidumbre, el no saber si vive o si está muerta, si fue un sacrificio inútil o una crueldad sin sentido, esa incertidumbre es mi tortura diaria. Peor que cualquier celda, peor que cualquier condena. Es una herida abierta que sangra cada día, cada hora, cada minuto que respiro. Estoy aquí, en esta caja de concreto, a miles de kilómetros de la tierra que me vio nacer y de la vida que destruí con cada decisión equivocada. Mi cabello ha encanecido por completo. Mi cuerpo está marcado por cicatrices físicas que recuerdan los golpes y, sobre todo, por las invisibles, las que llevo en el alma. Pero mi mente sigue clara, terriblemente clara, obsesionada con lo que he vivido y lo que he aprendido. Mi vida, tal como la conocía, terminó el día que mi padre enfermó, o quizás el día que acepté ese jale que me prometió la salvación y me entregó al diablo. No busco la absolución, eso ya lo dije. Es para los sacerdotes y para los que creen en un Dios misericordioso. Yo solo quería contar la verdad, mi verdad, la verdad que me pesa como una lápida. Quería que supieran, ustedes, los que viven en el mundo de la luz, que los monstruos que ven en las noticias, los que usan cuernos de chivo, los que decapitan gente en videos macabros para infundir terror, esos son solo los perros de pelea. Los Z-40, los comandantes con tatuajes de demonios, son meros capataces, sicarios con poder limitado, desechables. Las verdaderas bestias, las que mueven los hilos del poder, las que diseñan las estrategias geopolíticas del crimen organizado a escala global, las que hacen los tratos con el gobierno y con otros cárteles como si fueran socios de negocios, esas visten de traje. Esas se mueven en las sombras de los edificios corporativos de lujo, entre susurros y copas de vino caro, y hablan de economía, de desarrollo y de inversiones, como si fueran empresarios legítimos, intocables por las leyes que ellos mismos manipulan. Y son esas bestias, el arquitecto y sus socios invisibles, las que entienden que no necesitas cavar túneles si puedes comprar los drenajes que ya existen, si puedes comprar las propiedades estratégicas, si puedes comprar a los funcionarios de todos los niveles, desde el humilde inspector municipal hasta los más altos cargos del gobierno. Y, finalmente, el silencio de un país entero, un silencio que se paga con miedo y con sangre. Si alguna vez, en un momento de debilidad o desesperación, esta vida les parece atractiva, si las promesas de dinero fácil y poder los seducen como a mí me sedujeron en mi momento de mayor vulnerabilidad, simplemente recuerden mis palabras desde esta celda. Recuerden a Ricardo Solís, el ingeniero. Recuerden a mi hermana Laura, cuya vida fue arrebatada por mis cobardes decisiones y mi ceguera.
Aquí no hay salida, solo un laberinto sin fin de culpa y arrepentimiento. El verdadero infierno no está en las balas, está en el silencio de saber que lo que hiciste no tiene perdón. Y en la oscuridad de saber que los que ordenan el mal nunca serán atrapados, porque son los mismos que escriben las leyes, los mismos que mueven los hilos desde las sombras, los que se sientan en las sillas de poder. No hay escapatoria para ellos ni para mí, solo el eco de mis pasos en este túnel de concreto, un eco que me persigue hasta el fin de mis días.